Gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Vamos a empezar con un tema que nos convoca a muchos peruanos que tenemos todavía la esperanza de salir adelante y que definitivamente nos queda hacer todos los esfuerzos conjuntos y sobre todo tener lo que pocas veces ha habido en el Perú, la asociatividad entre los emprendedores, que es ahora una urgencia tremenda para superar este momento de todas las expectativas y sobre todo de incertidumbre que pasamos en estos momentos, pero que definitivamente debemos sacar adelante nuestros proyectos. Y en ese sentido es que voy a exponer sobre un tema que es urgente para nosotros. Ok. Bien, el primer problema que debemos enfocar es el siguiente. El problema que todos los países enfrentan antes de hacer inversiones, los inversionistas extranjeros antes de hacer las inversiones, nosotros mismos para tener un panorama donde desenvolver nuestros emprendimientos, tenemos que ver en primer lugar el indicador por excelencia de la temperatura de la economía de un país. Y todos sabemos que es el Producto Bruto Interno. Y entonces el Producto Bruto Interno, tenemos, no sé si ya pueden ubicar el PPT, si ya se ve. Perfecto. Gracias, gracias, ahora sí. Entonces, este problema tiene que ser enfocado de una manera certera, porque mucho va a depender de esto, igual que cuando nosotros vamos a poner una panadería, tenemos que ver si la gente del barrio come pan, cuánto más o menos pobladores hay, si se justifica que invirtamos en una panadería o en una heladería o en una cevichería, etcétera. Y de esta manera nosotros tenemos que guiarnos de este indicador, que es un indicador que me va a dar más o menos la certeza de que mi inversión va a estar bien hecha. Pero nosotros vemos aquí que durante meses hasta febrero del año 2020, el PBI iba en un ritmo a nivel internacional envidiable. Una cifra negativa de menos 16.7, en abril a menos 39.9, en mayo a menos 18.1 y así. Y ahora estamos más o menos en menos 11, cifra que sinceramente no creo al gobierno, porque haciendo una paramétrica simple, cúbica, vemos que con un grado de certeza del 89.4%, vemos que no coinciden las cifras que presenta el gobierno, pero de todas maneras eso es lo que hay y en eso tenemos que trabajar. Entonces vemos, por otro lado, que hay otro fenómeno que va a tener que ser observado de manera directa por nosotros, puesto que nosotros trabajamos generalmente con líneas de crédito. Y entonces vemos que en el contexto de las tasas interbancarias en soles y en dólares, en que este dinero es proporcionado, es canalizado a través del BCR hacia los bancos, son de tasa más o menos bajísima, del 0.25%, del 1% y el peor de los casos de 2%. Pero sin embargo, estas tasas no llegan sino a tasas altísimas. Por otro lado, también tenemos que ver qué es lo que está pasando con la estabilidad de la moneda. Y la estabilidad de la moneda, en el caso peruano,
es una estabilidad también, digamos, envidiable a nivel internacional, porque los niveles no son negativos y la mantención del tipo de cambio, aun cuando es desfavorable frente al sol, vemos que de alguna manera no es traumático, no existen los picos que nos harían preocuparnos de que si nos endeudamos en dólares o que si estamos exportando en dólares, mayormente no es el problema ese. Por ahí estamos tranquilos. Pero también vemos que el Perú, como dicen, es un país minero y vive de la cotización de los minerales y los metales. Y entonces vemos que por un lado, las cotizaciones de los metales en cuanto al cobre ha sido buena en estos últimos tiempos. Buena para los términos que estamos acostumbrados. Por otro lado, también vemos que el oro, por ejemplo, ha ido en un repunte extraordinario y por primera vez en la historia el dólar ha pasado la barrera de los $2.000 por cada 42 gramos, que es una onza, y más o menos está establecida en $1.960. Pero el problema es que nosotros no tenemos llegada ni al cobre ni al oro, porque los que explotan el oro y el cobre son otras personas. También tenemos que observar, por otro lado, que sí hay otras perspectivas mejores. Y aquí, por ejemplo, es una información de la BBC de Londres, en el BBC News Mundo, dice, es una preocupación de ellos, por ejemplo, que dice, ¿por qué se ha disparado el precio del aguacate? ¿Y hasta cuándo seguirá subiendo? ¿Y por qué es preocupación para los europeos que el aguacate suba de precio y siga subiendo? Por una sencillísima razón. Desde que la palta fuerte entró al mercado internacional, le ha favorecido al aguacate, porque el aguacate es de Chile y es de México, y se llama aguacate por la cantidad de agua que tiene esta palta. Pero la palta peruana es la palta fuerte, que tiene muchísimo menos agua y mejores grasas buenas para el organismo. Pero el asunto es que estos tipos, como son buenos negociadores, de los cuales debemos aprender, esto sí, porque Perú no tiene negociadores, son los chilenos y los mexicanos. Y en ese sentido, ellos se han colgado de la palta peruana y han comenzado a disparar sus precios. Y la gente, cuando compra, desgraciadamente en todas partes, dice, este aguacate es peruano. Sí, es bien. Y ya pues paga el precio. Pero para nosotros es una excelente idea, porque nos damos cuenta de que hay de qué agarrarnos, como dicen en mi tierra. Y entonces, las oportunidades están dadas no solamente por la palta, que está al alcance de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros tenemos capacidad de invertir en palta fuerte, pero también hay un horizonte absolutamente amplio. Y ese horizonte está acá en la fotografía que ustedes ven, que es el altiplano peruano. Y en el altiplano peruano se encuentra el litio. Y en el mercado internacional el litio, más o menos, los principales negociadores de los documentos de los commodities en el mercado nacional, que son los chinos, japoneses, coreanos, ¿qué es lo que hacen? Negocian porque consiguen a un buen precio el kilo de litio entre $7.50 y $8 el precio por cada kilo. Pero en cambio, cuando los comercializadores menores, los minoristas, comienzan a vender a los consumidores finales, que son las pequeñas industrias, y entonces, por ejemplo, en Alibaba conseguimos el mismo litio, pero el litio está, dice, de $70 a $80 el kilogramo. De una mano a otra se ganan 900% de rentabilidad sobre su inversión. Y eso quiere decir
que la gente se está haciendo, algunos se están haciendo ricos con el litio que inclusive se lo están llevando de contrabando del Perú. Y esto nos da una alerta que debemos ponerle el ojo al litio como defensa de los recursos nacionales y que además, si hubieran inversionistas, pero verdaderamente inversionistas, no rentistas, en el litio, entonces tendríamos nosotros un porvenir extraordinario. La solución a la pobreza del Perú podría estar acá, acuérdense de mí, en el litio. Veamos algunos benchmarking para que lo que yo estoy diciendo se fortalezca por la propuesta que les voy a hacer y en base a un análisis que estoy haciendo. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta primera fotografía, todos saben que pertenece al Perú. Entonces veamos a nivel empresarial cómo nos ubicamos en el contexto mundial. Por ejemplo, en Perú tenemos los siguientes datos. Tenemos que la población es antes de la pandemia, obviamente estoy hablando, 32.626.000 habitantes. Tenemos, antes de la pandemia, registradas 2.430.812 empresas. Entonces yo he hecho un índice de esto y este índice para mí es sumamente importante para ver el estado de los empresarios a nivel internacional. Y no lo han hecho antes, no se han dado cuenta, pero es muy importante este índice. Y así como el PBI per cápita, que es un signo de estabilidad de un país, así también debe ser el signo que tengamos sobre las empresas. Y con estos datos tenemos que el Perú tiene 0. Redondeando, por supuesto, 0.1 empresa por cada habitante. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso es nuestro vecino competidor Chile. ¿Qué pasa con Chile? Chile tiene una población de 18.729.000 habitantes. Tiene 1.271.895 empresas registradas. Y el índice que me da es de 0.1 empresa per cápita por cada habitante de Chile. Pero hasta ahí estamos empate en cuanto al índice. Pero recuerden que hay un índice paralelo que nos dice que mientras nosotros tenemos $6.941 por cada habitante, Chile tiene 15.923, que casi nos quiere triplicar. También tenemos otro caso. Este caso es referente a un país que prácticamente es lo que estamos viendo allí y lo que está detrás del cerro. Y este país se llama Mónaco. Mónaco tiene 39.000 habitantes nada más, ni permiten más tampoco. Pero Mónaco tiene 89.687 empresas registradas, lo cual le da un índice de 2.3 empresas por cada habitante. Y ese es un salto de 0 a 2.3 en estadística, es un salto absolutamente abismal. Pero además, esto está respaldado por la producción y por la riqueza que generan estas empresas. Y si nosotros tenemos $6.941 per cápita y Chile tiene $15.923 per cápita, Mónaco tiene $185.741 per cápita. Fíjense ustedes la abismal diferencia, pero a mí lo que más me interesa es este índice de compañías per cápita y a eso tenemos que llegar algún día. Por último, estoy poniendo el ejemplo de Liechtenstein, que es un país muy pequeño, que tiene inclusive un poco menos población que Mónaco, que tiene 38.000 habitantes y que tiene en cambio 675.594 empresas registradas. Y el índice por cada habitante es de 17.4 empresas per cápita y con un Producto
bruto per cápita de $165.311 por cada habitante. Imagínense. Quiere decir que por cada habitante que hay en Liechtenstein hay 17.4 empresas. Quiere decir que la gente no solamente se conforma con el negocio que tiene, sino que lo multiplica. Y así llegan a tener grupos empresariales en promedio de 17.4 por cada habitante. Es un índice que nunca debemos olvidar y que más bien tenemos que emular. Por otro lado, vemos de que las oportunidades en el país también existen. Hay programas, la parte buena es que hay programas en que nosotros podemos asociarnos para sacar las ventajas que esto ofrece, ¿no? Y entonces uno de ellos es el de el Ministerio de Produce, ¿no? Que tiene estos programas para promover las iniciativas privadas de las pequeñas empresas. Y estos son espacios virtuales que las MIPYME le llaman ellos, ofrecen y colocan sus productos y servicios en el mercado nacional. Hay una red comercial de la que podemos aprovechar para el ofrecimiento de nuestros productos. También lo que tenemos es que ¿cómo se puede ingresar a esta red? ¿No? Solamente hay que inscribirse y contar con una PC, una laptop y una conexión al Internet. De esta manera, nosotros podemos consultar estos datos al correo que está allí asignado, que se los puedo pasar. También, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse y percibir las ventajas que nos dan ahí en el Produce? Tener un RUC activo y habido. Es sencillísimo. Pero el problema está en que las ventas mayores a 13 unidades en el último año 2019, registradas, por supuesto, pero no es mayor problema, más o menos por el volumen promedio que se mueve. Antes de la pandemia estoy hablando. Lo único que habría que pedir es que esta condición se modifique, porque estamos en una situación en la que las medidas tienen que ser de economía de guerra. También piden que no contar con deudas coactivas, porque obviamente el que tiene deudas coactivas es una empresa de riesgo para el sistema. También debe tener la empresa una antigüedad mínima de 2 años y tiene que tener un registro sanitario si es que el tipo de negocio está inmerso en este rubro. Entonces, aquí se realizan rondas virtuales en el que participan todos los que están inscritos y hay una programación, que la próxima programación está entre el 29 y el 30 de octubre, que es descentralizada y le toca en esta ocasión a Huánuco, San Martín y Amazonas. Y así se programan sus actividades. Luego, por ejemplo, se pueden adherir a este plan de ayuda que hay los que producen café y hay un capítulo especial para los que producen y comercializan el café, ¿no? Que son en la actualidad más de 233.000 familias. Luego, hay también en este capítulo de Produce un Consejo Nacional de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, en la cual debemos llamada CODEMIPE, en la cual debemos participar, porque ahí tendremos que hacer llegar nuestras propuestas y tendremos que llegar nuestra voz y nuestras protestas y nuestros reclamos porque esto se haga mejor, ¿no? Y donde también participa el Consejo de Vigilancia del Fondo de Desarrollo de la Microempresa, que se llama FONDEMI, ustedes saben. Luego tenemos también
que se promueven las iniciativas, las iniciativas de las innovaciones, de las MIPE que estén produciendo algo. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo muy simpático, que es el primer sistema de delivery inocuo y ecoamigable. Lo único que no me gusta es que está basado en una moto a gasolina. Pero lo bueno es que, perdón, el delivery que se hace mediante un depósito que está fresco y está ozonizado. Y la energía que se necesita para tener la constante ozonización del producto que se lleva adentro está alimentada por una celda fotovoltaica que está encima como techito de esta moto, ¿sí? Por ejemplo, y eso es muy bueno. Yo tengo una propuesta adicional que le voy a hacer al final, mejor que esta, me imagino. Por otro lado, también existe una ventana a la cual nos podemos acercar, que es Compras a Mi Perú. Y esto se hace por medio de convocatorias, y estas convocatorias están programadas, y lo único que hay que hacer es hacer el seguimiento de estas convocatorias que se hace por medio de las exposiciones que hacen con los representantes de estos rubros. También, a través de los CITES, aquí es muy importante esto. Por ejemplo, yo puedo producir vino sin tener la maquinaria para hacerlo. Momentáneamente me puede ayudar una CITE, que es un centro de investigación tecnológica para los empresarios. Y aquí ellos tienen laboratorios inclusive rodantes que me pueden auxiliar para tener la primera producción. Y de esta manera aprender cómo se hace el pisco de una manera correcta y los aparatos que intervienen y todo ello. Y eso es muy conveniente porque hay inclusive una iniciativa extraordinaria en Huancavelica que están haciendo vodka de papa, y de la papa chiquita, la papa que nadie le da precio. Y de ahí están sacando vodka y están exportando nada menos que a Rusia. Interesante. Por otro lado, también tenemos de parte del Ministerio de Agricultura. En el Ministerio de Agricultura hay fondos concursables de agricultura. Esos fondos concursables son para proyectos en los cuales uno se escoja o el agro o el pecuario. Y todos estos proyectos son financiados con fondos concursables. ¿Cuál es lo interesante del fondo concursable? En que nosotros, de acuerdo a la calificación que tengamos, podemos acceder a estos créditos, y de ellos, según la calificación, van a tener el porcentaje que debemos devolver. O sea, si nos prestan 100.000 soles y la calificación de nuestro proyecto ha sido de 80%, lo único que tenemos que devolver son 20.000 de los 100.000 que nos han prestado. Y esto es bastante favorable y en el cual debemos participar. Y entonces, obviamente son productores elegibles. ¿Y quiénes son los productores elegibles? Son aquellos que están constituidos legalmente en asociaciones de productores, en comunidades campesinas y nativas, empresas comunales, en cooperativas u otras formas asociativas reconocidas por la ley que cumplan con los requisitos establecidos por las bases. Entonces, para ser productores elegibles, ninguno de los integrantes de la organización deberá estar comprendido dentro del anexo 8, que son las restricciones, y hay que revisar ese anexo 8 para ver si tenemos o no tenemos chance de participar en esto. Entonces, los requisitos para el concurso debe estar asignados porque se debe demostrar que somos productores elegibles, que tenemos capacidad de gestión, que nos encontramos dentro del ámbito de las bases del anexo 2,
y que tenemos un compromiso de asumir en un cofinanciamiento mediante declaración jurada, nada más. Y el anexo 3 en el anexo 3 y luego presentar solo un plan conforme a lo establecido en las bases, nada más. Llenar prácticamente el formulario de ese plan y obviamente enmarcado en ese protocolo. Finalmente, acreditar el número mínimo de integrantes requeridos por el plan, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos para apoyarnos en nuestros emprendimientos. ¿Qué pasó? ¿No hay más? Oh. Bueno, yo creo que estoy dentro del tiempo que se me ha dado y perdón, sí, ya... no. Bien, más bien entonces en el tiempo que me queda, quisiera más bien que haya un diálogo para discutir estos temas y poder ver en qué cosa puedo aportar. Estoy a la espera de sus preguntas. Gracias. Bien, en realidad, en parte sí y en parte no, porque en todo proceso económico intervienen dos aspectos. En los procesos económicos intervienen las internalidades que corresponde a los análisis que hacemos de nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, etcétera, antes de hacer los negocios. Después de eso desarrollamos un plan estratégico para ver cómo vamos a lograr capturar el mercado que nos hemos propuesto. Y eso es parte de las internalidades que se llaman los modelos económicos y otros componentes, pero también hay un aspecto que son las externalidades, y las externalidades pueden caer en cualquier momento, como es la llamada pandemia, o como es también las inundaciones por efecto del Niño, etcétera, pero debemos estar preparados. La culpa del gobierno acá es que el gobierno no tenía ningún plan de contingencia válido, y entonces ahí se han producido la ruptura de muchísimas cadenas productivas y de aparentemente 2 millones de empresas, que son las que movían la economía con un trabajo de hormiga. Y entonces en ese sentido sí, el gobierno es culpable de ello. Y desgraciadamente la ministra, con el respeto que se merece, nunca hubiera pasado conmigo un curso de economía general. Pero ese es otro tema. Por otro lado, sí hay esperanza, que está al alcance nuestro también. Lo único que en los casos de la economía de guerra, llamada así, hay que cambiar de rubros, porque, por ejemplo, si yo producía y tenía mucho éxito con una empresa de turismo, ahora vemos que eso no es factible, porque en una etapa de crisis económica profunda, nadie está pensando en hacer turismo masivo, y también desgraciadamente está mal distribuidos los fondos hacia esas empresas porque estaban al borde de la quiebra, y si usted le presta a una empresa que está al borde de la quiebra, lo más probable es que va a rescatar lo que pueda y se va a declarar en quiebra. Eso es conocidísimo. Pero sí hay rubros en los cuales se puede ingresar a ganador, como dicen en mi tierra. Por ejemplo, la palta fuerte necesita gente de gestión. Hay productores de palta en todas partes, pero ¿quiénes son los que exportan las paltas? No son los peruanos, son unos chilenos que han venido, pero tienen capacidad de gestión. Y entonces nos hemos dejado invadir el territorio por
porque no hemos tenido la iniciativa de nosotros ser los gestores. Nosotros debemos ser los exportadores de la palta que producen nuestros agricultores. Y ahí hay un techo fabuloso todavía, porque tenemos la ventaja absoluta. En la economía tenemos la ventaja competitiva, la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. ¿Por qué digo absoluta si es que hay otros tipos de palta y hay otros productores mundiales de palta? Por la sencilla razón de que la palta fuerte es única. Y con mucha envidia, yo he visto en Europa cómo se venden millones y millones de sachets de guacamole. Y el guacamole lo probé y a pesar que me costó caro, lo tiré a la basura a la mitad. Porque nada tiene que hacer en comparación a la palta. Y nosotros estamos desperdiciando no es nada difícil hacer guacamole y envasar en sachets a base de palta fuerte, se lo lleva de encuentro a todos los que existen en el mercado y no se necesita mucha inversión para ello, ni mucha tecnología. Además podemos tercerizar porque no tenemos la maquinaria. Por otro lado, vemos que no me explico porque me parece, según mi gusto, pero es un gusto personal, que las mandarinas de antes eran más sabrosas y todo lo demás que las de ahora. Pero las mandarinas que están produciendo en el Perú ahorita tienen una pegada mundial extraordinaria. ¿Por qué? Sencillamente porque el consumidor compara este producto con el que estaba probando y definitivamente se pasa para este. El problema es que el negocio de la exportación de mandarinas no lo hacen los peruanos, sino los chilenos. Y entonces, ¿por qué no hacer nosotros? No necesitamos sembrar mandarinas, sino necesitamos ir a los agricultores, pagarles un mejor precio, porque nosotros vamos a sacar otro mejor aún, por la iniciativa de exportar esas mandarinas. Inclusive, me he quedado sorprendido que ahorita en el mercado internacional, Perú es el tercer exportador mundial de kion. Imagínense. Y ustedes saben las miles y miles y miles de toneladas que se pueden sembrar en cada región que sea factible de sembrar este producto para seguir exportando. Y el techo es muy alto también. El techo de la mandarina es muy alto. Y tenemos que incidir especialmente en los productos que no hay. Por ejemplo, o sea, que son absolutos. Los que le siguen le quedan lejos. Los que le siguen le quedan lejos. Por ejemplo, hay un producto que no es popular. Ojo, no es popular. Pero los franceses son los que le han dado un valor extraordinario a nivel mundial a la lúcuma. ¿Por qué? Porque los franceses, bueno, los restaurantes, igual que acá, no hay restaurantes populares. Yo cuando he ido a restaurantes populares, pero en los restaurantes donde va el exquisito consumidor, gente que viaja a Francia nada más por comer, imagínense, ahí ustedes van a encontrar la palta fuerte y van a encontrar la lúcuma. Y desgraciadamente, pues, está a precios inalcanzables para nosotros, ¿no? Pero entonces hay que entrar a ese negocio. Lúcuma hay aquí bastante. Obviamente que el problema del negocio de la lúcuma es la logística. Es un producto muy delicado, pero hay alternativas, ¿no? Si nosotros exportamos harina de lúcuma, no va a ser ningún problema. Y últimamente, le voy a dar el último ejemplo, modestia aparte, ¿no? He tenido la suerte, la bendición de viajar a un país que es lo máximo de lo máximo ahorita en turismo. Y he podido observar, lo mejor que me he traído del viaje es lo siguiente. En ese país, bueno, yo he ido a un barrio pobre de ese país, que es un barrio que más o menos está a la altura de San Isidro, pero para allá es un barrio pobre, ¿no? Donde nos alcanzaba el presupuesto. Y en todos esos lugares que hemos comido, que es un lugar donde hay mucha gente, ¿eh?
en la mañana, a la hora de almuerzo, en la tarde y en la noche, en 2 presentaciones, uno así como acá nos ofrecen en los restaurantes la canchita, en ese país nos ofrecen garbanzos, así, garbanzos hervidos nada más, ¿sí? O aplastados, vamos a decir así, combinados con espinaca. Y a eso no sé por qué le llaman el hummus. Pero eso se vende por todas partes, que es una barbaridad. Todos los restaurantes venden garbanzos. Y digo, y en el Perú, ¿cuántos garbanzos se desperdician? Y este país que podría pagar una cantidad extraordinaria. Nos estamos perdiendo las oportunidades. Sí. Siguiente, por favor, siguiente pregunta. De raw materials que le llaman en el mercado internacional, que son las materias primas. Fíjense ustedes, si tan solo el gobierno, por algún motivo, si es que no quisiera enfrentarse a ninguna empresa, a ningún país, tan solo comenzar a propiciar que el cobre debe salir acá en barras, no en barro, ese valor agregado le dejaría muchísimo dinero al fisco, a las empresas y a los trabajadores. Porque el precio del barro al precio de una barra de cobre nada más es altísimo. Por otra parte, nosotros decimos que tenemos oro, pero yo no veo quién tiene oro. De los 34 millones, ¿cuántos tienen oro? Y el oro es el mejor modo pasivo de atesoramiento. ¿Por qué? Porque si usted tuvo oro en su poder, tiene oro desde hace 10 años, usted se da cuenta que sin hacer nada, ese oro ha ganado a través del tiempo intereses que no le paga ningún banco y sin haber hecho nada. Pero mucho más si nosotros le damos un valor agregado. Ahí en Dubái existe el mercado de oro mundial más grande y ese oro se lo han llevado de acá de contrabando. Pero ¿por qué vale tan caro si les ha costado tan barato? Por la sencilla razón de que es transformado. Y entonces ustedes encuentran cosas pero increíbles de oro. Es más, lo que debemos proponer nosotros es que el oro se expenda en barritas como atesoramiento alterno. Barritas de 10 gramos, de 20 gramos, barritas certificadas, que ahí en Dubái usted mete su tarjeta de crédito y una máquina expendedora le bota una barrita de 20, 40 gramos, el que usted quiera, porque es una manera de atesoramiento y es también en algún momento un mecanismo de warrant. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí, el asunto es simple. Esos países no ganan tanto por los paraísos como por los paraísos fiscales que son, porque ellos ya tienen un capital desde hace muchos años grandísimo. Lo que pasa es que ellos han tenido emprendimientos de alto nivel, que han sido los que les han producido las riquezas, porque ellos no tienen oro, no tienen plata, no tienen nada de lo que tenemos acá, ni siquiera palta fuerte. Pero lo poquito que tienen, ese pedacito de mar bonito que tienen, aquí tenemos un mar más grande que el de Mónaco, en el norte del Perú. Han hecho inversiones de tal suerte que a las personas que van allá les hacen creer que estamos en un paraíso. Igualmente, por ejemplo, Dubái no vive del petróleo. Hace años que no vive del petróleo. O sea, como negocio grande, su negocio es el turismo. Y por ejemplo, en un pedazo de desierto árido, en un pedazo nada más, un lote chiquito de desierto árido, ellos han invertido en una tecnología que les ha hecho conseguir agua a casi 1000 metros de profundidad, pero de ahí sacan el agua
y han creado un jardín que lo podemos hacer los peruanos. Si nosotros vemos ese jardín, el video de ese jardín del Golden Garden de Dubái, lo podemos hacer acá. Aquí hay ingenieros, hay arquitectos para hacer un lugar como ese, pero que le representa millones de dólares al año la sola entrada de los turistas para pasearse y tomar fotos. Es un pedazo de desierto. Acá tenemos de todo, pero ¿qué nos falta? El valor agregado. Y el valor agregado produce más que los paraísos fiscales, porque al final los paraísos fiscales se convierten en grandes lavaderos. Y el problema es que cuando estos países se vuelven grandes lavadores, finalmente los que dominan las empresas van adquiriendo, por la buena o por la mala, las empresas, es la mafia que lava los dineros. Entonces, más productivo es, antes que crear paraísos fiscales, crear mecanismos, obviamente, que no corresponden a las leyes actuales. Yo he hecho la propuesta a todos los gobiernos que mediante la formalización de el 5% de los informales, creándoles una ley especial, porque tampoco les pueden poner una ley como a una minera, que la SUNAT los ataque más que a una minera. A esa gente hay que darle oportunidad de crecimiento, de germinación de su proyecto, pero eso sí con alto contenido de valor agregado. Y en este sentido, podríamos agregar al PBI casi un punto, fíjense, con 5% de informales. Es increíble, pero ahí están las cifras para demostrarlas. Yo le he puesto las cifras que son reales de los cálculos de la SUNAT y del PBI y de todo ello. Y lo único que el gobierno tiene que entender por primera vez, que una MIPE no puede tener un régimen tributario igual que una minera. Y peor aún, a la minera le sacan leyes de estabilidad tributaria para que pague menos en términos reales que una MIPE. Entonces, si seguimos con ese modelo, no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a crear más informalidad, porque la gente también saca su cuenta y dice, no, que me digan informal no me afecta. Lo que me digan que me estoy muriendo de hambre sí me afecta. Entonces la decisión es muy sencilla. Valor agregado, y tenemos para crear valor agregado de una manera sencilla hasta aprender la manera más complicada. La siguiente, por favor. Empezaré por lo último, gracias. Empezaré por lo último, que significa tratar de recobrar el 0.1%, que estamos muy lejos de ello, y que el gobierno no falsifique las firmas, porque las cifras, porque sencillamente, si nos dicen que estamos en menos 50, eso no nos va a afectar en el sentido que nos va a desanimar de seguir trabajando, sino de ser más conscientes de repente para trabajar más y mejor, o más rápido en todo caso. Entonces, hay oportunidades, pero no necesariamente debemos guiarnos de las políticas públicas, porque no tienen idea. Como digo, la ministra, con el respeto que se merece, no tiene la menor idea de lo que es un economista. Y me sorprende mucho porque yo he tenido muy buen concepto de los egresados de la Universidad del Pacífico. No quiero pensar mal, pero en términos, le ha creado un gran problema a la imagen de la Universidad del Pacífico. Y entonces los padres comienzan a ver, por ejemplo, que están pagando demasiado. Dicen, para que mi hijo salga un economista como la ministra es mucha plata, mejor lo meto a la Villarreal. Y así existe las posibilidades eso sí, quiero que también los pequeños empresarios aprendamos algo, que aprendamos a asociarnos, porque esta crisis va a durar. Ojalá me equivoque rotundamente, pero modestia aparte, pocas veces me he equivocado y calculo que para salir adelante nos va a tomar 20 años. Y entonces debemos ser conscientes que en 20 años debemos hacer muchas cosas que no hemos hecho antes, porque tampoco nos vamos a dar al abandono, pero tampoco vamos a esperar terminar de empleados
si es que la economía no crece, ¿a quién le van a dar empleo? El Estado tiene que tomar ese índice y tomar el ejemplo de que, por ejemplo, una persona que tiene un negocito de una cevichería pequeña y la cevichería tiene éxito porque tiene un buen producto, porque tiene un buen precio y porque tiene un buen servicio. No encuentro razón por la cual ese emprendedor no abra 10 cevicherías más. Si es que no lo hace, es porque, bueno, me explico que no ha seguido una carrera profesional en donde le enseñan gestión, porque eso es lo que caracteriza al emprendedor técnico, que tiene capacidad de gestión. Y entonces si tiene una, puede tener 10 y esté elevando ese índice per cápita de la cuadra nada más, por decir así, de 1 a 2 con sus 10 cevicherías, o de 1 a 1.5 con las 10 cevicherías. Y si el otro que vende polos y en vez de tener una tienda de éxito, tiene 40 tiendas de éxito, va a comenzar a ese índice a incrementarse de una manera interesantísima. Pero también el Estado, cuando tenga los 90.000 millones de soles para el programa de apoyo empresarial, se las tiene que dar a los que necesitan y merecen, no darle inclusive a empresas que han estado ligadas a la mafia. Esa sería mi respuesta. Bien, lo que debe hacer es una reforma del sistema salarial y de esa manera entonces va a incentivar o va a desincentivar la demanda de empleos, porque el Estado tiene demasiada gente que ha sido acumulada como el sarro, digamos, en nuestra dentadura con el paso de los años, pero que tendría que el Estado ser emprendedor, el mismo Estado, el mismo presidente, tiene que ser una persona que realmente sepa lo que va a hacer y darles oportunidades antes de votarlos a los que no son productivos, porque una persona no es productiva porque no la hacen producir. Desgraciadamente el burócrata no tiene iniciativa propia y entonces debemos de hacerlos trabajar. Por ejemplo, hay personal no voy a decir porque voy a chocar con aquí mismo en mi casa, hay personal de un sector de la producción que cuando trabaja para el Estado se pone a hablar por teléfono, se escapa, va a hacer sus consultas privadas y así. Pero, por ejemplo, lo contrata una empresa privada, semiprivada como Solidaridad, le dicen, tú me tienes que atender aquí cada hora tantos pacientes, y punto, si no, chao, al toque. Y como ahí sí lo hace, y en el otro lado no lo hace, porque la presión del gestor es muy diferente. Pero el gestor también tiene que saber, porque si sabe gestionar, eso va a crecer bastante. Y ese es un buen ejemplo para tomarlo, el de los hospitales de la Solidaridad, que fue una iniciativa que hace muchos años, antes de que se cree, se lo ofrecía un candidato ahí en Caracas. Pero bueno, no me hizo caso. En fin, sí se puede hacer trabajar a la gente. Y nadie debe ser dueño de un puesto. El sistema organizacional del aparato burocrático debe ser rotativo. Si tenemos que este sector no produce por el momento, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Pesquería de produce, donde hay 800 ingenieros pesqueros y hay veda durante 6 meses, ¿qué van a hacer ellos? ¿Estar chateando? No, por el momento se los envía a que apoyen al Ministerio de Agricultura en las promociones de los criaderos de trucha, por decir así. Ellos tienen el conocimiento para hacer eso. Y regresan al ministerio cuando se levanta la veda. Y entonces de esta manera se vuelven productivos, porque el ejecutivo tiene la palabra. El líder es el que lleva a las masas. Acuérdense
recomiendo que lean Sun Tzu, El arte de la guerra. Dice, todas las órdenes que no se cumplen es porque no se supieron dar, no es porque no se supieron entender, es porque no se supieron dar. Entonces, el que no sabe dar la orden es su responsabilidad, porque él tiene la potestad de tomar las acciones correspondientes para hacer esto. ¿Sí? Bien. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, y por el WhatsApp de Manuelito les voy a enviar los links y por ahí nos podemos comunicar y tratar de ver algunas iniciativas que se puedan desarrollar y trabajar estos formatos, ¿no? Porque son formatos, perdón, faltaba uno que no salió allí, que es el de ADEX. En ADEX hay también un fondo concursable muy interesante, que lo único que le piden a uno es que tenga 2 exportaciones en 2 años, es decir, una exportación anual. Y entonces podríamos aprovechar para exportar en noviembre, en enero hacemos la segunda exportación y cobramos ese bono, ¿no? Que es un bono que nos va a servir bastante para capital de trabajo. Y entonces por el WhatsApp nos vamos a comunicar y de esa manera podemos organizar grupos. Yo tengo varias propuestas que ahora por el factor tiempo no las hacemos, pero que por medio del WhatsApp de Manuel Martel podemos enlazarnos y reunirnos en otras oportunidades, ver las posibilidades, hacer grupos de trabajo y aprovechar lo que hay ahorita, porque parece mentira, pero no hay mucha gente que aprovecha eso porque, bueno, no tienen tiempo, no tienen experiencia, pero hay gente que nos gusta andar en esos temas de la gestión, ¿no? Y podemos cumplir con los formatos esos establecidos, y si la empresa tiene falencia de alguno de ellos, gestionar algo para levantar ese impedimento, que sea por cuestiones de producción, de venta o de la SUNAT o de otro tipo, ¿no? Entonces, mi agradecimiento nuevamente por la oportunidad que me han dado de participar con ustedes, y lamento que no haya más tiempo, pero celebro el haber estado con ustedes esta noche y haberlos conocido. Muchas gracias.